Bueno, vamos a ir a la palabra, ¿listo? ¿Qué pasó? Ah, vamos a orar por los chiquitines. No, ustedes ya están más orados y bendecidos. Dios los bendiga. Váyanse para el segundo piso. Disfruten de su reunión especial. Coman, quiéranse, edifíquense, disfruten. Muy bien. Anuncios importantes antes de ir a la palabra. Recuerden que se acerca nuestra vigilia unida, ¿cierto? ¿Qué fecha es? Ay, Jairo ya sabe. Dairo condenó. No Jairo, sino Dairo. 29, viernes 29. Amén. ¿Cómo es la dinámica? Vamos a estar adorando, así como lo hicimos hace un momento. Y entre hora y hora, alguno de los pastores que viene invitados va a estar levantando una oración a favor de Colombia. Dios nos ha guiado de una manera muy fuerte. Es nuestro último altar espiritual antes de la elección. Entonces queremos que el Señor sea bueno con nosotros. Lo que pasa en el mundo espiritual define nuestra, ¿qué? Realidad. Amén. Amén. Entonces, por favor, planíllense. Recuerden que ese día, ese sábado, o sea, al día siguiente, porque seguro nos va a amanecer acá. Decimos que hasta las 2 de la mañana, pero yo me conozco mi gente, conozco el fluir del Espíritu Santo y eso empieza y uno no puede parar. Entonces, ¿qué significa? Que el sábado 30, no tenemos servicio. No me vayan a llegar a las 4 de la tarde aquí. Hola, pastor. ¿Cierto? Yo voy a estar en mi casa con mi familia, con mis hijos ahí cocinando, teniendo comunidad en mi casa. ¿Sí? Entonces, les advertimos, los que nos están viendo en YouTube, sábado 30 no hay servicio, por favor, organícense para que vengan el viernes 29. Tráiganse su ruanita por si les hace frío, ¿cierto? Pero esto se va a encender. Amén. No sé si se me escapa otra cosita más, otro anuncio. Creo que no, amén. Terminamos ya las lecturas de los jueves, ¿cierto? Ya tienen ese jueves para que el Señor les guíe, si quieren ustedes o reunirse con su familia a orar o tener un momento para descansar y, ¿cierto? Entonces tendríamos nuestra reunión el miércoles presencial, tenemos nuestra reunión del viernes del discipulado, ¿cierto? Y el sábado la reunión principal. Atención, me acordé de un anuncio importante. Los quiero felicitar a todos. ¿Dónde están los discípulos? Módulo 1. Los que ya presentaron exámenes y vinieron juiciosos. Los quiero felicitar porque ninguno se rajó. Ninguno se rajó. Hubieron dos que pasaron en 70 y 75 sobre 100, así raspando, así echando chispas, pero pasaron. Qué bendición, yo estaba muy contento, ¿cierto? Ahí hay 2, 3 personas que sobresalieron, que vamos a darles unos premios. Entonces, eso es el otro viernes, amén. Los discípulos que entramos ya en el módulo 2, nos vemos el viernes, ¿cierto? El próximo viernes para que ya entremos a hacer el módulo 2, ¿cierto? Los que no han venido y tal y quieren hacer el discipulado, por favor, nos buscan, me buscan a mí o buscan a mi esposa, o buscan a Diana, ¿cierto? Y se inscriben para que abramos el módulo 2, ¿cierto? Cuando hayamos más o menos 10 personas allí, abrimos otra vez, perdón, el módulo 2, el módulo 1 lo abrimos para ustedes. Entonces, en este espacio, si continuamos el módulo 2, ¿cierto? Miren allá arriba y pusimos un teloncito y todo, que vamos a tener ahora la clase así, no contra la pared, sino hacia lo largo. Súper chévere. Y en el salón del fondo donde empezamos, que tuvimos nuestra primera reunión de discipulados, ¿se acuerdan? Que vinieron todos, ¿cómo es que dice el refrán? Arrancada de caballo y frenada de burro. Empezamos como 50. Yo hice la lista. Terminamos como 20 y algo. 30 más o menos. Hay 20 que quedaron ahí que tienen que hacer el módulo 1. Me da pena con todos, ¿cierto? Módulo 1. Entonces nos reunimos cuando hayamos más o menos 10 personas, abrimos el espacio allá y empezamos módulo 1 allá. Entonces un profesor está allá dando el módulo 1 y el otro profesor está acá dando el módulo 2. ¿Entendido? ¿Es correcto? Si quieren inscribirse al discipulado, parceros, viernes por la noche. Ahí está. Vamos a empezar módulo 1. Llenemos el cupo de 10 personas para que valga la pena
hacer el salón y abrir y cuadrar la clase con el otro profesor. Bueno, cerramos. Vamos a orar para ir a la palabra. Amén. Quiero decirle antes de comenzar que el mensaje de hoy, aunque usted me ve que estoy contento y feliz y estoy tranquilo, estoy muy temeroso. En el buen sentido. Porque vamos a hablar acerca de la santidad y el discernimiento, ¿cierto? Y para poder hablar de eso, la cosa se complica. Amén. Entonces vamos a orar y ayúdenme a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, yo te pido que quites de mí, por favor, todo lo humano, todo lo que no viene de ti. Señor, santifícame, santifica mi corazón, santifícanos a todos aquí, Señor. Hemos adorado tu nombre, Señor, hemos invocado tu presencia. Hay testimonio de que tú estás, Señor. Gracias por lo que hiciste ayer, Señor. Gracias por lo que harás hoy, Señor. Gracias por mis hermanos que vienen, Señor, por los sobrinos de John, Señor. Gracias por ellas, Señor. Bendícenos hoy en este día, Señor. Danos la gracia de edificarnos con tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Santidad y discernimiento. Así se llama la enseñanza de hoy. No sé si será una o varias, como el Señor nos lleve. Amén. Siempre hay mucha tela que cortar. Entonces, hoy vamos a estar profundizando acerca de una idea y es un pueblo apartado que sabe distinguir la voz de Dios. Usted sabe que hoy en día estamos viviendo en esta generación más que todo una generación llena, pero llena de información por todo lado. Por todo lado hay información. Hasta ya tenemos ahora una IA que nos hace el trabajo de la universidad, ¿cierto? Que nos resuelve el extracto de la contabilidad, que nos preguntó cómo colorizar último video con el plugin XXX. Enter. Y la IA dice, ponlo así, súbele 3 decibeles, ponle el color, ta. El que está allá detrás de la cámara sabe por qué le estoy diciendo eso. Todo. Uno le entrega un mamotreto de un PDF de un caso y dice, por favor, resúmeme el caso, sácame las notas más importantes. Claro. Entonces vivimos en una generación llena de información, llena de emociones. Usted abre ese Instagram, ese TikTok y usted se encuentra en un estado, alguien súper triste, a punto de morirse. Pasa, hace así, scroll, es que se llama, y aparece una mujer feliz, dichosa, dándose la vida de gloria. Aparece un empresario, aparece un asesino, aparece una cantidad de cosas. Es una cantidad de emociones en las que hoy en día nosotros estamos sumidos. Doctrinas. Hoy en día hay más doctrinas que iglesias. Experiencias espirituales. Y yo traduzco eso en una sola frase, ¿cierto? Yo escribí acá, estamos viviendo una generación llena de muchas voces. Son voces. Como nos enseñaba ayer Jonathan Silva, el activista que pelea a favor de los niños, que los niños empiezan a través del internet y eso a temprana edad a llenarse de todas esas voces y ellos ven la cultura y quieren imitar la cultura. Eso es una voz que les habla a su mente, a su mente. Entonces, el problema de nosotros, aquí ya vamos entrando en el tema de hoy, el problema de nosotros como iglesia, entre comillas, actualizada 2026 o moderna, si se le puede decir, no es solamente que falta el poder del Espíritu Santo, porque cuando hay poder del Espíritu Santo, se resuelve. Dios actúa y hace lo que tiene que hacer, sino que muchas veces a nosotros nos hace falta discernimiento y falta de santidad. Dos cosas. Discernimiento y falta de santidad. O sea, existen, ¿cierto? Muchos momentos en donde podemos tener mucha actividad, pero sin pureza y no sirve para nada, ¿cierto?
O existimos algunos, me meto yo ahí, creyentes con emociones espirituales, porque las emociones no es que sean algo malo, Dios nos creó con emociones. ¿Mm? Pero emociones espirituales, ¿cierto? Pero con falta de santidad. Y ahí es donde se genera el conflicto, ahí es donde se genera el problema. Así que a manera de introducción quiero decirle esto para entrar ya en la enseñanza. El peligro es que sin santidad nosotros terminamos contaminados y sin discernimiento terminamos engañados. Repito, sin santidad terminamos contaminados. ¿Mm? Y sin discernimiento terminamos engañados. Por eso el Espíritu Santo hoy quiere llevarnos a nosotros nuevamente a estas dos cosas, santidad y discernimiento espiritual. Vamos a profundizar en esos dos temas, santidad y discernimiento espiritual. Porque déjeme decirle con todo el amor y con todo mi corazón, Dios no solo quiere un pueblo emocionado. Aleluya, sí, gloria al Señor. Sí, eso es lindo, pero no solamente quiere eso, quiere un pueblo santo y maduro. Amén. ¿Emocionado? Pues claro, nos emocionamos por todo lo que el Señor hace. Gloria a Dios por lo que hizo con Cristina y aplaudimos y por la custodia, pero también nos quiere santos y maduros. Amén. Entonces comencemos. Punto número 1, para los que anotan y escriben. La santidad es el carácter de Dios impartido al creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a tratar de ir despacio y no gritar mucho. Que a veces no me doy cuenta y estoy hablando, gritando mucho. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Lo leo. Voy en Reina Valera hoy, ¿vale? Gordito que estás ahí en nada está. Sí, ahí estoy. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces fíjense que de entrada yo les digo así, la santidad no es algo opcional. No es como que, bueno, vamos, ¿somos santos o no? O sea, no es algo opcional. Amén. En realidad, aquí él dice, sed santos como yo soy santo, está diciendo, o sea, prácticamente la santidad es un reflejo del carácter de Dios. Y si profundizamos más en la idea, es un reflejo, diría yo, de la naturaleza de Dios. ¿Mm? Sed santos porque yo soy santo. O sea, cuando nosotros somos santos, ¿cierto? Reflejamos la naturaleza de Dios. ¿Sí me explicó? ¿Van conmigo? Entonces, escriba allí. La santidad no nace del hombre, nace de Dios. Porque dice, sed santos como yo soy santo. O sea, aprendan de mí y vayan. Entonces, la santidad no nace de nosotros. No tenemos la capacidad de poder ser santos por nosotros mismos. La santidad no nace del hombre, nace de Dios. Y ustedes saben que nos gusta profundizar un poquito. La palabra santo, ¿cierto? En hebreo se escribe kadosh. Kadosh, exacto. Gracias, hermano, por ayudarme. Aleluya. Démosle un aplauso a Adrián. ¡Bravo! Seguimos. Kadosh significa. En nuestro idioma traducido es, por favor, grábese esto, que esto es un fundamento. Separado,
apartado, consagrado, diferente. Cuando usted saca esa palabra del original en hebreo, se puede traducir de esa manera: separado, apartado, consagrado, diferente. O sea, en mis palabras, si seguimos con esta línea de pensamiento, Dios es absolutamente distinto a la corrupción. ¿Mm? Dios está, apliquemos, Dios está separado de toda corrupción. Dios está apartado de toda corrupción. Dios está consagrado de toda corrupción. Dios es diferente. Amén. Dios es absolutamente distinto a toda la corrupción. Dios no es maldad. Dios no es corrupción. Amén. La santidad no es, o sea, la santidad no fue primero una conducta extrema, ¿cierto? No es una regla, ni una imposición, ni una ley. Miren, yo pensaba en esto y yo decía, por eso Dios no dijo, sed religiosos, como yo soy religioso. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Dios? Sed santos. Cójase bien de la silla. Mire lo que me dictó el Señor. La religión cambia hábitos. La religión cambia hábitos. ¿Sí o no? Pero la santidad es naturaleza. O sea, ser para poder hacer. Repito, la religión nos cambia los hábitos. Claro. ¿Por qué no? Yo me acuerdo, nosotros llegamos a la iglesia y mi mamá dejó de... Sé que tú me amas, sé que tú me haces feliz y eso no es así. Conozco la historia de un familiar muy cercano, que se iba a las tabernas o a lugares así, ¿cierto? Y le gustaba, se creía Goku fase 2 o 3, con el pelo azul y tal, ¿cierto? Y hacía esto. Yo sé que algunos saben quién es, pero los que no saben se van a quedar en blanco porque no les vamos a decir. Pero hacía esto. Se metía hacia abajo de la mesa. Estaban las mesas, ¿no? ¿Han visto que ponen la cerveza y están las mesas ahí? Y se metía hacia abajo de la mesa y empezaba así a hacer cocos y eso. Si de pronto alguien de pura se quedaba mirándola así como, bueno, ¿y qué? ¿Qué? Entonces se paraba así de una. ¿Usted qué me mira? Pum, pum. O sea, era una excusa para entrar en un combate. Amén. Amén. Entonces, fíjense que Dios no nos dice a nosotros, sean religiosos como yo soy religioso, sino nos dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, lo lindo acá es que nosotros, después de que recibimos esa naturaleza espiritual, ahí sí nuestros hábitos realmente comienzan a cambiar. Pero no es desde la imposición, no es desde la legalidad de que si no lo hace se va a ir para el infierno, sino que usted realmente lo hace porque usted dice, yo amo a Dios. Realmente descubro que amo tanto al Señor que aunque mi cuerpo y mi carne quieran estar acá, yo regreso. Porque ya es en mí hay ya una naturaleza diferente que me jala hacia atrás. Amén. 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 Si nunca has sentido eso, uy, cuidado. De pronto es que no ha nacido de nuevo. ¿Cierto? Bueno, ahí lo dejamos en el aire. Seguimos. La santidad es un requisito para ver al Señor. Otro pensamiento. Y vamos a seguir avanzando. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Le digo una cosa, este es uno de mis pasajes que yo he atesorado demasiado. Hay una canción que el Señor me regaló que se llama Te prefiero a ti. Y si le digo la verdad, me inspiré en esto. No tiene nada que ver en la frase,
el versículo con lo que dice la canción, pero en realidad yo entiendo que esto es un pensamiento de Dios y se convierte en un mandamiento para mi vida. Cuando yo leí esto, póngale pues cuidado, dice, seguid la paz con todos. ¿Y la qué? Y la santidad. Pausa. La paz con todos, gente. Le voy a decir algo. Hay que pagar las deudas. Seguimos hablando ya, suficiente con ese. Paguen sus deudas. Escúcheme, si están en conflicto con un familiar, no van a ver a Dios. Pues tampoco así, ¿no? Pero apliquemos, tomemos el rema, tomemos la enseñanza de esto. Seguir la paz con todos. Una persona íntegra, ¿cierto? Una persona íntegra a la que usted puede, ¿cierto? Preguntar por él y la persona está a paz con todos. En lo natural, no le debe nada a nadie, ¿cierto? Si ha hecho una inversión en el banco, pues bueno, ya que el Señor lo guíe, ¿cómo es que es? Pero me refiero a veces esas deudas que hay ahí entre familiares, deudas con amigos, que présteme y que yo y que tal y que no, se dañó la amistad. Hay muchas amistades que se han dañado por plata. ¿Qué dice ese texto? Por favor, léanlo todos. Ahora, también dentro del vínculo del matrimonio, salgámonos de la esfera natural que es el dinero. Vámonos a lo más importante. Dentro del vínculo del matrimonio, por ejemplo, dice la palabra que cuando el hombre lastima a su esposa o la tiene en deshonra, sea por infiel o por adulterio o por maltrato o por lo que sea, por mala administración del corazón de su esposa, sus oraciones son estorbadas. No suben. Se cumple esta ley, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tremendo. ¿Sí o no? Esto es tremendo. Amén. O estamos en paz o no fue. Amén. Entonces fíjense que la santidad, ¿cierto? En este punto que nuestro tema es la santidad, ¿cierto? No es solo una doctrina, sino que es una condición espiritual. Amén. O sea, no es solo el pensamiento. Somos santos. Dios dijo que somos santos. Somos santos, pero tiene que ser una condición espiritual. Amén. Seguimos la paz con todos y la santidad. Amén. Miren, sin paz es imposible construir algo. Ni en lo natural, ni en un matrimonio, ni en una empresa, ni mucho menos en la iglesia que representa el gobierno de Dios. Sin paz no podemos, uy, gracias, construir absolutamente nada. Amén. Y sin santidad, mucho menos, porque ahí sí es que Dios ni se aparece. Amén. Muy bien. Entonces, profundicemos en la idea de consagración, ¿verdad? Les dije que se podía traducir como separado, apartado, consagrado, diferente la palabra santo. Dios nos llama a nosotros a ser santos. Entonces, quiero enseñarle algo importante. Santidad no es aislamiento. Amén. Cuando decimos apartado, separado, no tiene que ver con eso. ¿Mm? Muchos creen hoy en día, ¿cierto?, que santidad es apariencia, legalismo, prohibiciones extremas o simplemente apartarse. No, yo estoy tan santo que necesito hacer la predicación donde yo esté totalmente solo. ¿Cierto? Yo hice la predica ahí sentado mientras ellos estaban ensayando y todo. Ya el Señor me había dado algo y lo profundicé, ¿cierto? Se los pongo de esta manera. José en Egipto
Daniel en Babilonia, ¿cierto? Yo escribí acá, Josué conquistando Canaán, Jesús en la tierra. Y si nos ponemos místicos, los vasos del templo eran santos, los vasos del tabernáculo. El altar era santo, el sacerdocio era santo. ¿Pero por qué eran santos? Porque ellos estaban separados para Dios. ¿Mm? Amén. Daniel está allá en Babilonia sirviéndole a un rey que nada que ver con Dios, pero sin embargo es santo. Daniel es santo. José está sirviendo a un imperio que representa a Satanás y sus demonios, porque esa es la tipología del faraón. Piensen. Pero sin embargo, José nunca vende su integridad, ¿cierto? Y está ahí mismo, ahí en el entorno. Jesucristo, el simple hecho de venir a la tierra. Dice que se humilló de la gloria. Ninguno de nosotros es digno de recibir a Cristo. Y Él fue santo. ¿Sí o no? Entonces fíjense que santidad no tiene nada que ver con aislamiento. Antes, entre más santos estemos, más tenemos que conectar de lo que tenemos a los demás. Y eso hay que entenderlo, porque si seguimos así, las iglesias en el 2030 y 2040, si es que Cristo no ha venido, vamos a ser cada vez más pocos. Porque tenemos que romper. Dios no dijo, sed religiosos. Dios dijo, sed santos, como yo soy santo. ¿A qué vino Cristo? A deshacer las obras de Satanás, a vendar las lágrimas, a vendar las heridas de los heridos, valga la redundancia, a secar las lágrimas de los oprimidos, las cárceles, abrirlas. ¿Cómo se hace eso? Aislándose. ¿Cómo se hace eso? Aislándose, uniéndonos, ¿cierto? Viviendo en santidad. Pablo la rompió. Pablo dijo, uy, a los griegos me hago griego. Yo con los niños soy así, o con los pelados. Para que nosotros a veces tenemos unas actividades y yo digo, a veces no, ni quiero. Ya tengo 40 años, pero yo doy que unos chinos ahí. Y ahí estoy y me vuelvo un chino chiquito y les hablo y todo. Así que hubo parcero, que hubo perrinche y tal. A veces me fluye natural, ¿no? Ustedes saben. Esa serie me marcó. Pero sin embargo, yo hago eso. Y así cada uno de nosotros tenemos que hacer eso con nuestros hijos y con el entorno donde estemos. Sin nunca, atención, vender nuestra integridad. ¿Mm? Nunca, porque necesitamos emocionarnos, pero ser santos y maduros. Amén. Amén. Entonces, ya le dije los ejemplos, ¿no? De por qué santidad no es aislamiento, sino que es una consagración para Dios. Entonces, continuemos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Mire esto tan lindo. Romanos capítulo 8, verso 29. Se durmió el que está en la... No, mentiras, es que él está debutando. Entonces está ahí aprendiendo. Yo tengo la cita acá. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Romanos 8, 29. Para que fuesen hechos, atención, conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo, ¿cierto? La meta del Espíritu Santo no es solamente que nosotros gritemos y lloremos. Eso está chévere. Yo lloro. Siempre lloro. Mi papá me heredó eso.
llorar en la presencia del Señor, gemir a veces. Ustedes saben el mensaje de la ofrenda provista, que a veces Dios toma lugar en nosotros como tabernáculos y se provee una ofrenda para el Señor. Si termina llorando, pero usted está, su casa está bien, sus hijos están bien, no tiene nada que preocuparle, pero usted tiene un lloro en el espíritu, una intercesión. ¿Mm? Pero quiero decirle, la meta del espíritu no es solamente que nosotros gritemos y lloremos. Si es en el espíritu, brutal, ¿cierto? Si es en la emoción, pues está chévere, pero no tan chévere. Pero la meta, eso está bien, hacer eso está bien. Pero la meta es parecernos a Cristo, ser como Cristo. Esa es la meta. Amén. Mire, yo escribí acá, el verdadero mover del espíritu produce pureza, obediencia, temor de Dios y transformación interior. Analícese, por favor, ahora mismo. Cierre un momentito sus ojos y pregúntese si en usted se ha producido una transformación interior. Si usted sigue siendo la misma persona cuando recién conoció al Señor o recién llegó a la iglesia, a lo que es hoy, ¿cierto? Ahí usted mismo, sin yo entrarle a juzgar su mente y su corazón, porque no soy Dios y no me corresponde, ¿cierto? Usted mismo se va a enterar con sus ojos cerrados cuántos años ha repetido. Todos saben, y lo he dicho públicamente, yo repetí un año como 5 veces. O sea, como 5 años, casi 4 o 5. Repetí el mismo año. Porque yo me miraba y espiritualmente tenía la misma estatura. Espiritualmente tenía la misma estatura. Llegué a parecerme ¿cómo se llama ese? El bonsai. ¿Se han visto esos cristianos bonsai? En el espíritu, ¿sí los han visto? Que llevan años y años y años, ya deberían estar predicando, haciendo de todo. Ahí, como que no pasa nada. Y no es porque la iglesia no les permita servir o porque la iglesia los rechace. No, no, no. Por lo general son hermanos que saltan de iglesia en iglesia. Van saltando porque no echan raíz, porque el tamaño de la raíz define el tamaño del árbol. ¿Sí sabía? Yo tengo no sé cómo se llama, mi esposa sí sabe, pero está con los nenes, es una mata, no sé cómo se llaman, no tengo ni idea. A mí me gusta lo verde y lo lindo, pero ella es la que resuelve, yo solo sé echar agüita. Y ella me enseñó, yo no sabía, que dependiendo la matera es como crece la mata. Entonces tenemos una matica más o menos grande y yo le dije, no, pero va a crecer mucho. Me dijo, no, como la matera es hasta ahí, no va a crecer más, porque en mis palabras de juvenil, yo me azaré. Porque yo dije, esa mata va a seguir creciendo y se va a pegar y va a pegarle al techo y eso se va a ver horrible en la sala. Y ella me dijo, no, tranquilo, ella va a crecer hasta ahí. Si le ponemos una matera más grande, efectivamente sí, porque donde la conseguimos había una mata así inmensa. Y yo dije, no, eso no nos cabe, vamos a hacer entonces la jungla en la sala, una cosa así. Y ella me explicó. Y eso tiene una aplicación para nosotros. ¿Mm? La transformación interna es la raíz que Dios echa en nosotros. Entre más transformación interna, entre más obediencia, la raíz entra cada vez más a lo profundo. ¿Y eso qué hace? Que el hombre espiritual que hay en nosotros, ¿cierto? Seamos hombre o mujer. O sea, la identidad espiritual que hay dentro de nosotros crece, 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 crece. Y así la autoridad del creyente aumenta. ¿Y qué significa eso? Así la autoridad de toda la iglesia aumenta. Y ahí nosotros entramos en el plan de Dios. Porque Dios necesita gente con autoridad. Necesita iglesia con autoridad en el espíritu. Para poder transformar la realidad espiritual, para transformar nuestras casas, para transformarnos a nosotros mismos, nuestras familias. ¿Cómo vamos a derrotar a un enemigo afuera si no hemos podido vencer nuestras propias, como decía el predicador, nuestros propios demonios? Aunque aquí ninguno está endemoniado. Pero ¿entienden lo que quiero decir?
Entonces, el verdadero mover del Espíritu Santo, no la religión, no el legalismo, no la regla, ¿cierto? Sino el verdadero mover del Espíritu Santo produce en nosotros pureza, obediencia, temor de Dios y este que es el que más me gusta, transformación interior. Amén. Porque se echa la raíz y el árbol crece, crece. Dice que los justos son como palmeras plantados junto a corrientes de río y van derechos, derechitos. Dice que su hoja siempre está presta, que la hoja sirve para sanidad de las naciones. ¿Qué son las hojas? El fruto. Nosotros, nuestros dones, la intercesión, todo lo que el Señor nos da, nos pone a servir, todo lo que Dios nos ha dado. Eso puesto en el Espíritu bendice a las naciones, bendice a otras personas. Amén. Lo que pasa es que nosotros normalizamos esa bendición, pero no se puede normalizar. Amén. Un niño normaliza. El niño se sienta y sabe que ahí está el plato de comida. Pero él no tiene ni idea cuánto nos tocó a Edgar y a nosotros resolver para que Daniel tuviera su plato ahí o María Ángel. ¿Sí o no? ¿Y qué? Y cada vez sube el plato porque ese chino cada vez come más. Cuando vea la predica se va a reír. Real, Daniel. No mentiras. Entonces, a lo que voy es que tenemos que crecer. Ojalá cada día comamos más, pero en el espíritu. Ojalá cada día podamos pasar no una sola hora orando, 2 y hasta 3. ¿Por qué no? Imagínense, personas que oran a diario 10 minutos, los veo. El que se ría es porque ora 15 minutos. Ahí. Ahí. Bueno, punto número 2. La santidad es una guerra contra la contaminación. Y esta es buena. Le pido al Señor que me dé sabiduría para explicar esto. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Bueno, yo anoté lo que me interesaba, pero si quieren leámoslo todo para que no se me pierdan. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, amén. Ahora sí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, guarde esto en su corazón. Diga conmigo, la santidad es progresiva, se perfecciona. Amén. La santidad, escriba ahí, para cuando usted de pronto tenga un cacharro, una mala situación, tuvo un mal pensamientico y de pronto ese mal pensamiento usted no lo dejó volar mucho y le hizo nido en la cabecita, como dijo Charles Spurgeon, y dio a luz el pecado. Y usted se fue y hizo lo que no tenía que hacer, ¿cierto? O dijo lo que no tenía que decir, o reaccionó como no tenía que reaccionar, lo que sea que haya pasado. Anote este texto para que no entre usted en culpa, en depresión, en ansiedad y usted diga, bueno, yo reconozco tal, pero yo sé que yo estoy siendo perfeccionado. Y usted avanza y se limpia, cada vez se limpia y camina, y camina, y camina. Amén. 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 Este texto no es para traer condenación a la iglesia, ni más faltaba. Este texto es para nosotros poner los pies en la tierra y decir, Señor, yo me limpio de toda contaminación y soy perfeccionado. Cada vez soy perfeccionado. Amén. ¿Han leído el texto que dice que el Señor nos llamó desde su eternidad? Luego dice, y el Señor los justificó, ¿cierto? Y luego nos va a santificar y luego nos va a glorificar. Son cuatro procesos. Dios nos llama, ¿cierto? Nos escoge en su predestinación. Luego, Dios nos justifica. Eso lo hizo a través del Hijo. En el sacrificio en la cruz, fuimos redimidos por la sangre.
Primera de Pedro dice la piedra angular, somos pueblo escogido, llamado real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel. Ahí fuimos justificados porque ninguno tiene acceso al cielo. ¿Mm? Ni yo podría estar aquí predicando. Luego está el proceso de santificación en el que estamos todos. Buenos días, estamos todos en el nivel 3. Santificación, ¿cierto? Ese proceso de obediencia para purificar nuestras almas. ¿Mm? Y llegará un momento, cuando venga Cristo, que ahí seremos glorificados. Amén. Bueno, continuemos. Entonces, en ese proceso de en ese proceso de limpieza, de contaminación, quiero que usted entienda una cosa importante. El pecado contamina más de lo que la gente cree. De verdad. La cultura moderna normalizó estas cosas. Por favor, escríbalas. La cultura moderna, todos en 2026, en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Normalizamos esto, sea en el pasado o mucho antes o hace una semana o en este presente. La inmoralidad, la doble vida, la impureza. Esta es buena, la idolatría emocional y el entretenimiento contaminado. Hoy en día nos han normalizado eso, pero full, ¿cierto? Esto suena muy clichésudo, pero entra dentro del tema. Me están vendiendo un carro, pero de pronto estoy viendo el anuncio del carro y de pronto aparece una mujer. ¿Qué tiene que ver un automóvil, cierto? En el que quiero subir mi familia para ir a la iglesia o en el que quiero irme a pasear a Pereira, ¿cierto? Con una rubia parada ahí. ¿Algo tiene que ver? ¿Cierto? Es una estrategia de marketing, dicen, pero han normalizado eso. ¿Entienden? Es un ejemplo muy tonto, pero viene mucho al caso. La cultura moderna normalizó la inmoralidad, la doble vida, ¿cierto? La impureza, la idolatría emocional y el entretenimiento contaminado. Escuche esto. Por eso espiritualmente el pecado no solo mancha, también endurece. Vea por favor conmigo Efesios 4, 18, 19. Cómo el pecado no solo mancha, ¿cierto? No solo mancha nuestra vestidura, no solo mancha nuestra integridad, sino que produce algo y es que endurece. O sea, se pierde la sensibilidad y ahí el problema. David pecó, ¿cierto? Pero se arrepintió y por eso su corazón nunca se endureció. Porque dice, y un corazón conforme al mío, ¿cierto? El otro personaje pecó, pero no se arrepintió jamás. Entonces, ¿qué pasó? Al no arrepentirse, el pecado no solo mancha, sino que empieza a entrar al corazón y vuelve el corazón así. Una roca, insensibles. ¿Han visto esos hombres fríos? O esas mujeres que son frías. ¿Las han visto? ¿O los han visto? Voy a decir el chiste de siempre. Si no los han visto o no las han visto es porque tú eres ese. Como el chiste del Judas. ¿Conocen algún Judas? Si no lo conocen es porque es usted. Es bromeando, ¿no? Efesios 4, 18 y 19. Mire este texto tan poderoso. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, dañado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay. ¿Qué dice? Ok, seguimos. Por la dureza del corazón, síguelo, los cuales después de que, por favor, atentos ahí, subraye eso en su Biblia, si está, tiene la Biblia ahí, lo que sea, después de que perdieron toda sensibilidad. Ay, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermana. Ese es el producto final de no vivir en santidad. Perder toda sensibilidad. Usted pierde la sensibilidad.
a las cosas de Dios, pierde la sensibilidad al corazón de su cónyuge, pierde la sensibilidad al mismo Dios, al Espíritu Santo. A veces en momentos de gloria aquí, y a veces abro el ojo y por ahí hay uno así. Ay, esa luz está como fallando, ¿cierto? Ahí le voy a decir al pastor. Estamos acá, el Señor. ¿Cuál fue la canción de hoy? La que hemos estado cantando ayer, el sábado y hoy. Santo. No. Ay, ¿cómo es? Ayúdeme, Grace. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, se me fue. Elena, ayúdeme. La que cantamos que solo quedó a capela tan linda. Siempre. Estamos así aquí adorando y yo a veces siento tanto al Señor que yo digo, Dios mío, no soy digno y me arrodillo. Y ahí tengo mi momento con Dios. Pero de pronto a veces uno, como somos humanos, yo abro el ojo, encuentro al otro brazo así. O encuentro a uno de los peladitos saliendo para el baño y entrando. Bueno, se entiende, son niños, no hay madurez, no conocen, ¿cierto? Pero nosotros, ¿y nosotros? ¿Sí o no? ¿Y nosotros qué ondas? ¿Mm? Ahí se las dejo. Cuidadito, porque se pierde la sensibilidad. Se pierde la sensibilidad y perdónenme, puede que suene muy regañón y muy lo que sea, pero la manera como usted adora refleja quién es Dios para usted. La manera como usted adora refleja quién es Dios para usted. Pero cuando lo hace en el espíritu, porque si me vienen aquí a abrir las manos y a gritar y entre semanas están enloquecidos peleando, o entre semanas la mujer está deshonrando a su esposo y está hablando mal con la vecina del marido de ella, no está haciendo nada. Nada, 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 nada. Solo están llenándose de información, llenándose de ley, de religión, y pareciera que leyeron el versículo que decía, sed religiosos como yo soy religioso. Y así no pega. Así no pega. Mejor ser santos porque yo soy santo. Y le digo, puede que una persona esté ahí totalmente inmóvil, pero si está adorando en el Espíritu, está en el Espíritu. Amén. ¿Mm? Bueno, entonces, fíjense que aquí el apóstol Pablo habla a los hombres y a las mujeres también, porque esta prédica no es solo para los varones, que perdieron toda sensibilidad espiritual. Y entonces, en último análisis, escriba esto. Esto es con lo que quiero que se quede. Rema, 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 rema. El peligro no es caer solamente, sino dejar de sentir. Cuando usted deja de sentir es cuando se acaba el matrimonio, gente. ¿Ah? Está comprobado, si se puede decir científicamente, no, psicológicamente, ¿cierto? Que la primera que se divorcia es la mujer. El varón en una semana se divorcia. Dice, ya, ya, listo, bueno, ya. La mujer tarda un tiempo y se divorcia, pero todavía no se ha enterado. O sea, ella ya se entera, pero todavía no lo asume porque se pierde la sensibilidad. Algo muy parecido pasa con nosotros y el pecado. Cuando no llegamos al momento de conectar con Dios y arrepentirnos, el corazón se pone duro y se pierde la sensibilidad. Y cuando se pierde la sensibilidad, usted no se entera en qué momento usted se divorció del Señor, del Espíritu Santo. Usted no se entera porque usted está tan endurecido, ¿cierto? Que usted piensa que Dios está ahí y no está. Amén. Por eso, qué tan importante es allá en su casa o aquí en la iglesia, en ambos lugares, cada vez que tengamos la oportunidad, derramémonos delante del Señor. Entreguémonos delante del Señor, entreguémonos, rompamos nuestra buena postura. Por favor, ¿a ustedes les da pena adorar al Señor? O sea, yo me pregunto, es el creador, es el que hizo todas las cosas, es el que en un momento puede hacer y le transforma la vida en un instante. ¿A ustedes les da vergüenza?
salir a la calle y decir, soy cristiano. Lo invito a mi iglesia, lo invito a la vigilia. O acá mismo. ¿Nos vamos a encender o no nos vamos a encender? En el espíritu, en el espíritu. Porque tampoco entonces el otro sábado todos aquí, ay, vamos a poner banderas y en la casa agarrados, ¿cierto? O el hombre siendo infiel a su esposa. Todos tenemos que ser cambiados. Amén, amén. O robando a su jefe el tiempo, o robándole a Dios, o lo que sea. Amén. Santidad. Amén. Amén. Santidad. Entonces, por favor, no caer solamente es el peligro. Lo más peligroso no es eso. David cayó, sino dejar de sentir. Cuando ya usted se endurece y empieza a cuestionar a Dios y a hacer una cosa y a pensar, ahí, hermano, y está rayando ahí ya para irse para el hueco. Amén. Entonces, estamos a tiempo. El arca todavía, la puerta está abajo. Porque el mismo Dios es el que cerró esa puerta en el arca con Noé. Dice que Noé subió a los animales, predicó por 120 años. Noé fue el evangelista más fracasado de la historia para el mundo. Para el mundo. Pero para Dios fue impecable. Imagínese el man diciendo, va a llover, no sé qué, lleno de esa greda y eso con lo que hacía el arca. El man estaba loco. La gente decía, ese es un loco. Imagínense a Noé por un momento, pero tenía discernimiento y había santidad en ese varón. ¿Sí entienden? El arca está abierta, Cristo no ha llegado, estamos a tiempo, porque estamos en la dispensación de la gracia, estamos a tiempo. A tiempo. A tiempo, estamos a tiempo de caminar derechos, de arrepentirnos con lágrimas, de que el corazón deje de estar duro y empiece otra vez a sentir la presencia del Señor. Estamos a tiempo. Amén. Amén. Sí. Muy bien. Dice acá, toda contaminación afecta, la percepción espiritual. Repito, toda contaminación afecta la percepción espiritual. Y también le digo una cosa, afecta sus sentidos naturales. Aquí hablamos ayer de los niños que se someten a eso porque la percepción de la realidad se trastorna, se distorsiona porque hay una contaminación en la voz, en el mensaje. Así pasa con nosotros también en el espíritu. Amén. Mi hijo me decía, ay papá, ¿y cómo salimos de esta, no? Pues los niños, papá, y allá en la habitación ya solos para dormir y orar y tal, y me la suelta y me dice, papá, ¿y cómo se puede gustar un hombre con otro hombre? ¡Qué pecado! Y yo le digo, papito, yo no tengo ni idea tampoco. Yo no sé. Yo no tengo ni idea. O sea, hétero hasta el infinito. Hétero es que se dice así. O sea, yo no entiendo tampoco. Yo le decía al chino, no, yo tampoco entiendo, Titi. ¿Qué pasa? La contaminación distorsiona la realidad. ¿Cómo es posible que a usted le guste lo que usted tiene ahí también? O sea, perdón que sea tan explícito. Así fue ayer, Jonathan fue súper explícito. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo. Pues lo mismo las mujeres. ¿Cómo es posible? Así mismo nos pasa, señores, en el espíritu. No se crean muy santos. ¿Cómo es posible que usted prefiera quedarse en su casa viendo Netflix que venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo es posible que cuando a usted le dan un dictamen médico, lo primero que usted hace es salir corriendo llorando al médico en vez de pasar un momento en la habitación en la presencia de Dios? ¿Cómo es posible que cuando el brazo de Dios aparece, usted entra en depresión y no se dé cuenta que realmente es Dios guardándonos la vida? Se pierde la sensibilidad.
Se distorsiona la realidad, pero cuando usted ve la realidad, se dice, rayos, es Dios. No tiene otra explicación. Es Dios. La patica y todo, sí, dolió y el alambre ese y toda la cosa. Es Dios. O si no, no estábamos hoy acá con él. ¿Sí o no, parcero? Es Dios. Es Dios. Es Dios. ¿Qué hacemos? Es Dios. Si fuera por mí, por cada uno de nosotros, mi mamá seguiría encima de las mesas. Uy, estamos en YouTube. Y qué pena, estamos en YouTube. Todo se supo. Mi mami se subía a las mesas, gente, a cantar las canciones que a ella le gustaba. Y eso era epa. Ahora nos arrodillamos a orar al Señor y a presentar un culto agradable a Cristo. Denle un aplauso por eso al Señor. Y el que les cuento que daba puños debajo de las mesas, ahora da puños en el espíritu, ahora recita versículos. Cada vez que da el dabar de Dios y recita los versículos, el cielo se abre y tome su puñetazo a un de espíritu inmundo. Perdón, me desvié un poquito del tema. Pero a lo que estoy acá hablando es que toda contaminación afecta la percepción espiritual. Amén. Y quiero decirle esta verdad que es muy profunda. Y es que la falta de santidad afecta el discernimiento. Por favor, guarde eso en su corazón y en sus notitas. La falta de santidad afecta el discernimiento. Se los voy a poner con dos ejemplos claros y contundentes. Cuando Sansón comenzó a jugar con la impureza, perdió el discernimiento. Fue tan bruto, perdió tanto el discernimiento que ¿sabe qué hizo? Terminó revelándole los secretos a su peor enemigo. Yo escribí aquí, cuando Sansón comenzó a jugar con la impureza, perdió discernimiento y terminó revelando los secretos a Dalila. ¿Cómo no tener el discernimiento él de darse cuenta que Dalila era una enviada, era una espía de los filisteos? Que lo que quería era quitarle la cabeza. No lo amaba, no lo quería, nada, cero. ¿Cómo la ven? Un tipo gigante que dice la Biblia, profetizó antes de nacer. A ese señor lo profetizaron antes de nacer, a Sansón. Y si no me le corten el cabello, déjemelo, porque va a ser nazareno y tal. El voto nazareno empieza por él. Y hay una tipología de Cristo ahí, por eso Jesús de Nazaret, porque la fuerza de Sansón venía de Cristo. Eso es otro mensaje muy bonito, ¿cierto? Y mamá y le bota el secreto. De falta de discernimiento, ¿cómo el man no se entera que ella lo que quiere es matarlo o hacerlo que los otros lo maten, soltándole, hurgándole la lengua? Ahí lean la historia y se le pregunta una vez, oye, ¿no me quieres decir? No, es tal cosa. Y ahí la hacía y no. Oye, ¿no me quieres decir? Oye. Discernimiento. ¿Pero por qué? Porque lo que yo les estoy diciendo, escriba por favor esta frase, ya la escribió, amén. La falta de santidad afecta el discernimiento. La falta de santidad afecta nuestro discernimiento. Amén. Otra, la belleza de las bellezas de los inmaculados. Salomón, el rey que empezó sabiamente y murió bobamente. Que el Señor nos guarde a nosotros de eso, porque empezó bien y murió bobamente. Todos los comentaristas apuntan a lo mismo, pero fíjense esto. Su corazón perdió la claridad espiritual cuando él toleró la idolatría. Porque él nunca se sentó a adorar los dioses de su mujer egipcia, de su mujer cananea, porque tuvo 1000, ¿cómo es el cuento? 700 esposas y 300 concubinas. Y dice que a las más representativas, porque él se casaba de una manera estratégica. El tipo fue
uno de los hombres más sabios sobre la tierra. El man no está jugando. El man se está casando con esas mujeres de una manera estratégica. Por eso fue que el imperio hizo así. ¡Bum! Después de Salomón no ha existido otro rey más potente en Israel. En lo natural. Fue el que agrandó el comercio de una manera impresionante. El país se extendió de una manera increíble. Toda la gente vivía en prosperidad, en la locura. Pero todo eso llegó un momento en el que él, atención, toleró la idolatría. Él mismo construyó altares, templos a los dioses de las otras naciones que eran sus esposas. Amén. Entonces, pilas por ahí. Yo sé que ninguno tiene 700 esposas y 300 concubinas. Tenemos nuestra esposa y pare de contar los casados. ¿Sí o no? Pero saquemos la enseñanza de esto, no basándonos en el tema de las mujeres y eso, sino en la idolatría. Porque eso fue lo que a Dios lo cogió y le dijo, no me lo aguanto más a este man. En mis palabras. Porque él toleró la idolatría y permitió que el pueblo, ¿cierto? También algunos, vayan, quieren adorar a la diosa de Egipto, a la que adora a mi esposa. Vayan. Amén. Papás, cuidado con tolerar la idolatría de nuestros hijos. Que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Porque tampoco vamos a llegar allá. ¡Ajá! Como que usted está idolatrando el PlayStation. Ajá, a mí también me tocaría cortarlo. Como que usted está idolatrando, no sé, Dragon Ball. Lo que sea, cualquier cosa, ¿cierto? Somos santos, no somos religiosos, ¿ok? Pero es importante que haya discernimiento en nuestros corazones. Es importante, ¿cierto? Porque Dios a nosotros como padres nos da la sabiduría y la visión. ¿Sí o no? Nosotros conocemos los corazones de nuestros hijos. Amén. Que Dios nos dé la sabiduría para no caer en el mismo error de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Que por eso fue que levanta a Dios a Samuel. Porque Elí estaba idolatrando a sus hijos más que a Dios. Y sus hijos estaban haciendo cosas malas. ¿Cómo? Exacto, no les estorbó. Salomón fue lo mismo. No les estorbó el pecado a sus esposas. Ahora nosotros, papás, no toleremos, ¿cierto? Cosas que ustedes saben que realmente son pecado. Si encuentra a su hijo viendo pornografía, no, mi papacho, ¿cómo fue? Si yo encuentro a mi hijo diciendo vulgaridades, teniendo una conversación con alguien que no edifica, mi papacho, como dijo mi mamá, ahí está la puerta. No, mentiras, tampoco así. Tampoco así, porque eso es entregarlos a Satanás y tampoco así, ¿cierto? Imagínense Dios diciéndonos, o les gusta o ahí está la puerta. No, tranquilos, ¿cierto? Eso no nace de Dios. Dios es misericordia, pero lo aprendimos Salmo 25, misericordia, pero también es verdad. Córtala, volando cabezas, pero a los demonios. No hay que volarle la cabeza al cónyuge, no hay que volarle la cabeza a la suegra, no hay que volarle la cabeza al amigo. No. A los demonios que están detrás y generando la situación. Sean inteligentes, por favor. ¿Sabe por qué? Porque nos falta santidad. Si viviéramos en santidad y vemos una manifestación así de ira, de inmoralidad, de lo que sea, uno discierne y dice, ay, no es él, no es ella, es lo que está detrás. ¿Cómo hizo José? Viene esa mujer, imagínense la mujer de Potifar, eso era un moco. ¿Qué dice Mafe? Obvio que tenía que ser sido muy linda. Si el tipo tenía hacienda, un poco de cosas, hermano, de a casar con cualquier moco. Perdón, discúlpeme. Su merced lindo, discúlpeme. Ustedes son de esta generación, todo bien. Tuvo que ser una mujer muy hermosa. Perdóneme. Y lo primero que él hace es que trasciende lo natural y ve detrás. Dice, ¿cómo yo voy a ofender a Dios? ¿Cómo una cosa? ¿Cómo la voy? Y empieza a llenarse de argumentos espirituales.
y empieza a tener discernimiento. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque el hombre vivía en santidad. El hombre vivía con el Espíritu Santo, interpretaba sueños, cada rato profetizaba, oraba por el uno. Todo lo que hacía era prosperado. Vivía en santidad. Entonces, ¿qué hace? Eso le producía a él un discernimiento espiritual y no se deja embobar con cualquier cosa. No se deja embobar con un momento de ira, no se deja embobar con un hola, ¿cómo estás en el chat? ¿Cierto? Oye, ¿qué es de ti en el Facebook? La exnovia esa, la bandida, la filistea. ¿Alguien necesita escuchar eso en YouTube o yo no sé en dónde? ¿O acá mismo? ¿Cierto? Ay, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que la falta de santidad nos afecta el discernimiento espiritual. Amén. Tenemos que mantener encendidos. Amén. Voy a dar otro principio más y paramos porque ya son las 7:34. Y la verdad voy como al 30%. Y con este terminamos. La santidad preserva la sensibilidad al espíritu. Mire esto tan lindo. Dios nos da el dictamen, como un buen doctor, ¿no? Pero nos da el remedio. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si cogemos ese texto y lo juntamos con el que leímos más atrasito que decía que los que persiguen, los que buscan la paz con todos y los que buscan la santidad, ellos verán, no van, o sea, los que no están en paz y en santidad no verán a Dios, ¿sí o no? Ese es el dictamen y aquí está la medicina. Y miren cómo es de lindo, cómo usted coja esos dos versículos y únalos así. Aquí está lo que me impide ver a Dios, pero aquí está cómo yo puedo ver a Dios. ¿Cómo? Con un corazón limpio. ¿Sí se fijan? Miren, esto no significa una perfección absoluta. Mm, Por favor, lo que estoy predicando aquí no es los perfectos de Sion, los superhéroes de Sion que no cometen ningún error. Lo que yo estoy queriendo decir es que un corazón quebrantado, insensible y sensible es el que puede ver a Dios. Amén. Porque en nuestra carnalidad hay una ley. Como dijo Pablo, hay una ley que es la ley del pecado. Aquí está. Aquí está. ¿Mm? Pero nosotros no somos llamados ya más a pecar. No es correcto seguir llevando nuestras vidas conforme a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio deseo. Siempre van a haber deseos de voltearle la cabeza al que nos cierra en el carro. Seguramente José vio esa mujer que dice la palabra que ella pero inmediatamente resuelve. ¿Me explico? O sea, estamos en un cuerpo que es natural, pero no podemos negar la verdad de nosotros ahora como hombres y mujeres espirituales. Y esa sensibilidad al espíritu permite que nosotros podamos crecer en autoridad. Amén. Echar raíces, como les decía, porque no significa una perfección absoluta, ¿m? Pero sí un corazón quebrantado y sensible. Amén. Y en ese quebrantamiento y en esa sensibilidad, ahí es cuando el Señor nos empieza a cambiar. Ahí es cuando nosotros empezamos a darle el valor correcto a cada cosa. Amén. A veces tenemos en muy alto valor el dinero. O tenemos en un alto valor la idolatría emocional. Eso puede tener cualquier nombre. Puede ser el trabajo, puede ser el éxito propio, puede ser su hijo, su cónyuge, lo que sea. Y usted tiene a esa persona allá endiosada, ¿cierto? Ay, a mi hijo no me lo mire, no le diga nada. ¿Sí? Ay, no, 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 no. Yo les digo, miren, si viene a mi hija
berrionda, porque yo sé cómo es ella, la tengo en mi casa todos los días, ¿cierto? Llamen la atención y vengan y díganme a mí que yo les resuelvo, ¿cierto? Pero no conocen ese tipo de papás o mamás que ustedes dicen, ay, no le digamos nada porque, fue pucha. Si no lo conoce, porque ustedes, ay, amén, amén, amén. Recíbame el consejo. Yo soy papá de 2 chiquitines, estoy aprendiendo. Pero cuidado con la idolatría. Eso es una idolatría emocional. ¿Mm? Y siempre el primer hijo es como que, ay, y el segundo se cayó. Ay, parece, a ver, mire a ver cómo va a ser, hermano. Resuelva. Okay. Yo me acuerdo, Matías y solo, y vamos a bañarlo. Y yo así con la mano, yo que tengo la mano por la música, pues es fuerte. Yo y con miedo ahí me temblaba todo como si estuviera alzando una pesa. Ya lo sé de ver. ¿Y cómo hago? No, pues dele la vuelta y tímpielo así. Y yo, y tiemble. Ya después con Zoe, hágale, ya, tome. Ay, señor. Cuidadito con perder la sensibilidad, amén. O sea, dice la Biblia que seamos como niños en la maldad, pero maduros en nuestra manera de pensar, inteligentes, sosegados. Amén, familia. Amén. Póngase de pie. Yo creo que podemos concluir con lo siguiente. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Mientras bajan los adolescentes. Mire esta cita. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Quiero enseñarle esto para finalizar y aquí terminamos. Esto se convirtió en un rema para mi vida. Y es que leamos el texto y ya les digo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Uy, se me fue. Lo pasaste muy rápido. Y que, esto es importante, y que no sois vuestros. ¿Sí o no? Síguelo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo quiero enseñarle una oración que a mí me ha servido. Y es que cuando venga el beriberi de lo que sea, ¿cierto? Sea un una mala decisión, sea un momento de ira, sea una inmoralidad en su cerebro, o sea ya un pecado que usted lo tiene en su cabeza y está que le da luz, lo que sea que usted sabe que está mal, vamos a llamar a eso beriberi. ¿Sí? Entonces, cuando le llegue el beriberi, usted va a decir lo siguiente: Señor, repita después de mí, Señor, mi cuerpo no es para enfermedad, no es para el pecado, es para glorificarte a ti. Así. Y usted empieza a activar el dabar de Dios. Mírenme, funciona. Funciona. Pero en el espíritu. No como un monólogo ahí, como logos, como conocimiento. Tiene que haber espíritu en esto. Amén. Amén. De todo lo que he dicho, ha sido lindo y importante, creo. Pero quiero que esto último usted lo guarde en su corazón. Otra vez, Señor, mi cuerpo no es para enfermedad, no es para el pecado, es para glorificarte a ti. Y usted empieza a orar eso en el Espíritu y el Señor hace su obra y el Señor hace su voluntad. Porque miren, nosotros la santidad en realidad no es solamente hablar, hay que practicar, tiene que ser una condición espiritual. Amén. Como yo les decía, apartados, separados, consagrados, diferentes. ¿Sí o no? Para ser diferentes, tenemos que controlar nuestro cuerpo. Es lo primero. Dice la Biblia que el que es capaz de controlar su lengua
es capaz de controlar todo su cuerpo. Los veo chismositos. Los veo, los veo. Me veo. Sí, yo estoy jugando, pero esto es para todos. El que es capaz de controlar, hágase así, péguese ahí. Entonces, ya estoy como mi papá, con ejemplos todos trambólicos. Dice la Biblia que el que es capaz de controlar su lengua, posiblemente tiene la capacidad de controlar todo su cuerpo. Piensen en eso. Piensen en eso. ¿Mm? Porque como les digo, cuando les llegue el beriberi, usted ore para usted mismo y para el Espíritu Santo. Señor, mi cuerpo no es para enfermedad, tampoco es para el pecado, es para glorificar el nombre tuyo. Y usted hace esa oración genuinamente de continuo y yo le aseguro que usted empieza a crecer en santidad. Como dice como leímos el texto, y empieza nuestra santidad a ser perfeccionada. Amén. 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 Bueno, oremos al Señor. Oremos al Señor. Yo creo que estos chicos están allá súper contentos. Allá está Daniel, mejor dicho, feliz. Es una bendición eso que el Señor está haciendo con ellos. Entonces, familia, vamos a caminar en santidad y en discernimiento. Amén. Amén. Se apuntan a esa. Dios nos ha hablado a nosotros como iglesia que viene una transición para nosotros, pero para eso necesitamos aumentar nuestra autoridad como creyentes, porque la iglesia somos todos nosotros. ¿Mm? Entonces, cuando pedimos un despertar del Señor, cuando oramos en las intercesiones y decimos, Señor, despierta nuestro espíritu, Señor, haznos fructificar, mira, pensamos en estas sillas, oramos, Señor, ensancha nuestro territorio, úsanos. Todo eso es un despertar, todo eso es presencia de Dios, ¿cierto? Pero la presencia de Dios tiene una demanda. Amén. Y ustedes saben, ya Dios no viene por un solo hombre. La época de Moisés, cuando era el que les decía el sábado pasado que bajaba y le resplandecía el rostro, eso ya pasó. Ya no es Sansón el único que puede matar a todos los filisteos. Ya no es Gedeón, ya no es solo Daniel corriendo, llegando al piano. No, mírenme, ya somos todos. Amén. Pero para poder sostener lo que pesa la gloria de Dios, hay que estar en santidad. Amén. Hay que vivir en santidad, porque yo les aseguro que si cada uno de nosotros nos santificamos y empezamos a perfeccionar nuestra santidad, todos aquí, mi hermano, todo lo que nosotros hacemos va a explotar en bendición. No solo en la iglesia, afuera, en nuestros trabajos, nuestros empleos, las relaciones con nuestros hijos, el corazón, cosas que hemos querido resolver, familiares, internas, van a explotar para bendición, o sea, van a fructificar para bien, pero tiene que haber santidad, porque cuando la presencia de Dios se posa en un lugar, si no hay santidad, lo que pasa es que pasa lo contrario. La cosa se complica y se complica mucho, ¿cierto? Amén. Porque claro, cuando la presencia de Dios comienza a aterrizar, comienza a bajar, la demanda es mayor. Amén. Por eso el Señor me ha guiado a que hablemos de esto. Amén. Porque ahí hay un sentir fuerte en el corazón, en los ministros de la iglesia, que vamos a empezar a seguir fructificando, a crecer, a salir, a ministrar a otros lugares, pero para eso tenemos que mantenernos en santidad. Amén. En discernimiento del Espíritu, porque así nosotros podremos cumplir la voluntad del Señor. Amén. Amén. Y termino con esta, Primera de Tesalonicenses 4:3. Se la dejo puesta en la pantalla. Primera de Tesalonicenses. ¿La cogiste? Sí, amén. Por favor, quiero que usted mismo la lea. 1, 2, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén.
Fíjense que esto es voluntad de Dios, no de nosotros, de Dios. Y cuando descubrimos la voluntad de Dios, se convierte en un mandamiento. Por eso yo los invito a que vivan ahora el mandamiento de Dios. ¿Cuál es? Ese llamado a la santidad. Dice que el Espíritu Santo es el único que entra a las profundidades del Padre y sabe lo que el Padre piensa. O sea, el Espíritu Santo sabe el mandamiento, el Espíritu Santo sabe el plan de Dios, sabe los juicios de Dios, sabe lo que va a hacer el brazo de Dios. El Espíritu Santo lo sabe. ¿Sí o no? Entonces, conéctese con el Espíritu Santo, vuélvase sensible. Si ha perdido la sensibilidad, apártese del pecado, de la iniquidad, camine hacia la pureza, como dice la carta de primera de Pedro. En la obediencia purificamos nuestras almas, dice así. Amén. Amén, familia. Sé que no es un mensaje para aplaudir y salir contentos, sino para salir reflexivos, porque sé que algunos de nosotros, en ocasiones en nuestras vidas, hemos perdido esa sensibilidad. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es cuando usted deja de adorar. Ahí es cuando usted deja de orar. Ahí es cuando usted se desconecta y usted queda a la deriva. Y ahí es una presa fácil de que Satanás haga lo que quiera con su vida. Y no queremos eso. No queremos eso. Nosotros oramos con el equipo de pastores en las mañanas y oramos, decimos, Señor, que ninguno se eche a perder. Que ninguno de nosotros se quede como cuando iban todos caminando por el desierto y los que se iban quedando atrás, los amalecitas los cogían y... Por eso es que Dios dice después, le dice a Saúl, vaya y me acaba con todos los amalecitas. Y Saúl no lo hizo. Y eso ofendió mucho el corazón de Dios. Porque no hizo la voluntad de Dios, el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento para ti? ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para ti? Cúmplelo ahora porque Dios está bajando con fuerza. Dios está bajando con fuerza. Escucha mis palabras, Dios está bajando con fuerza. Alíñate a la voluntad de Dios, santifícate, porque así vas a traer vida. A veces el brazo de Dios es tan fuerte que trae vida. Del mismo riendazo que nos da, trae vida. Y es glorioso. Amén. ¿Nos vamos a santificar? ¿Nos vamos a santificar? No, no, no. ¿Nos vamos a santificar? ¿Vamos a vivir para Dios? Amén. 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 Oremos al Señor. Pero yo quiero, ¿dónde está Pedrito? ¿Está arriba? Sí. Bueno, oremos. En el corazón que Pedrito orara, que es un hombre de intercesión, pero vamos a orar unos minutos al Señor por santidad. Amén. Si quiere, póngase sobre sus rodillas un momentito, solo los que puedan, ¿no? Si hay algunos que están más enfermos que Job, pues no se arrodillen. Pero si no están tan enfermos como Job, arrodíllense. Y si les duele la columna, pues recuéstense contra la silla, no pasa nada. Hoy nosotros vamos delante de Dios a comprometernos a vivir en santidad. Porque así va a caer sobre nosotros el peso de la gloria del Señor, la autoridad del Señor. Amén. Señor Padre Santo, nos colocamos en tu presencia, Señor. En este día, Señor, queremos pedirte perdón primeramente por todos nuestros errores y por todos nuestros pecados, Rey. Reconocemos, Señor, que no es por nuestra justicia que estamos hoy aquí, que no es, Señor, por nuestro gran corazón que estamos hoy aquí, sino que ha sido por tu misericordia que hoy podemos estar en este lugar, aún de rodillas, Señor. Y así como está nuestro cuerpo inclinado, Señor, así queremos hoy inclinar nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que el río de Dios corra sobre los corazones, que esa tierra que se ha endurecido por el pecado, que ha perdido la sensibilidad, hoy el río del Espíritu en el nombre de Jesús
salga del altar y toque esa tierra, porque el agua ablanda la tierra. Porque el Espíritu Santo se lleva toda dureza en este momento en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a toda rendición. El Espíritu Santo nos lleva a toda rendición. Señor, nos rendimos. Díselo al Señor allí. En tus palabras, díselo al Señor. Díselo al Señor en tus propias palabras, Señor. Queremos nosotros rendirnos, Señor. Díselo allí mientras suena un momento el piano, la música. En tus palabras, reconvente con el Señor hoy, porque hoy vamos a hacer un compromiso de santidad. Tengo muy fuerte en mi espíritu esto. Compromiso de santidad, porque Dios nos va a hacer fructificar en el Espíritu y el Espíritu Santo viene con fuerza. Necesitamos tener nuestras piernas firmes, porque la presencia de Dios se lleva encima nuestro. Necesitamos estar fuertes, fortalecidos en santidad, en discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús.